Yo soy Ana Londoño. Yo soy Paco Gámez. Y esto es Paro de Conciencia. Hola, Paco. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente, feliz, contento, agradecido. Hoy tenemos otro Paco. Otro Paco, invitadísimo especial. Paco, bienvenido. El mundo es mejor con más Pacos. De verdad, está cuadrado. Me faltaron los lentes, eso sí, pero bueno, ahí vamos. Ay, es verdad, no traes. Traigo lentes, me faltaron, sin tache. Pero no importa, después se los agregamos con AI. Les recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en @GaloPartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Hoy está con nosotros Francisco Farías. Bienvenido, Paco. Qué gusto estar con ustedes. La verdad es que me encanta lo que están haciendo, lo sigo, veo lo que andan haciendo. Hemos conectado por muchos años y pues está muy divertido esto y pues vamos a tratar de contribuir para que crezcamos todos juntos. Excelente. ¿Nos conocemos desde cuándo? ¿Desde principios de los 2000? Sí. ¿Qué cosa? Toda una vida. No saquen cuentas, pero sí ya llovió. Sí. No, es que cuando teníamos como 10, 15 años, ¿no? Éramos jóvenes. Sí. Bueno, ¿por qué no nos cuentas un poco qué haces? ¿Quién es Paco Farías hoy en día? Ay, pues mira, yo, mi carrera ha sido en recursos humanos, ¿no? Mi formación, soy mexicano, vivo en Estados Unidos desde hace 15 años. Mi formación, aunque estudié administración, pero pues, toda mi carrera ha sido recursos humanos, entrenamiento, reclutamiento y todas las áreas, pero siempre he sido muy apasionado tanto por el desarrollo humano, pero también el desarrollo tecnológico y de negocio. Las dos, ¿no? Entonces, lo que he tratado de hacer es trabajar en compañías en las cuales haya podido encontrar las dos. Entonces, muchos años en General Electric, donde fue una gran formación de liderazgo, etcétera, etcétera. Luego me fui a Amazon, Snapchat, etcétera. Entonces, toda la parte tecnológica y me ayudó mucho a esta parte de innovación. Y los últimos años he estado en startups. Ahorita estoy en un startup de construcción rápida, donde también aprendiendo mucho y también desarrollando varios skills más allá de recursos humanos, también de ventas, mercadotecnia y otras cosas. Y me encanta la parte de AI. Yo soy un entusiasta, ¿cómo se dice? Perdón, de repente va a ser pocho. Así que disclaimer para discúlpenme. Bueno, me encanta AI y soy de los optimistas. Digo, soy escéptico, pero soy muy optimista y he estado utilizándolo mucho en LinkedIn. Me encanta tratar de ayudar a que la gente pueda quitarse así que todas las dudas o lo que sea. Y bueno, tratando de hacer un poquito de todo, muy inquieto. Y me encanta principalmente tratar de añadir valor a las comunidades en las que opero y con los grupos con los que estoy, ¿no? Para que todos aprendamos juntos. Excelente. Pues te agradecemos otra vez mucho por estar aquí con nosotros. Y hoy, no sé tú, a ver qué opinas, pero la idea es enfocar un poco esta conversación amena, abierta, hacia el tema de la empleabilidad en el 2026, considerando, yo diría, dos temas principales. El tema de la reestructura constante por la cual estamos pasando en el mundo laboral, constante. Antes era una o cada 5 años, hoy en día es cada 3 meses. Y también algo que está muy cerquita a tu corazón, Paco Farías, el tema de la inteligencia artificial y de la tecnología en el ámbito laboral, ya no desde la industrialización, pero más desde super intelligence que hoy en día está supuestamente desplazando ciertos empleos, que bueno, eso está por verse. Sí, de acuerdo. O sea, me encanta el tema, Ana. Creo que tenemos a la persona más correcta aquí para tener este diálogo. Si acaso quizás extendería un poquito el contexto en este sentido, porque si bien las reestructuras, como ya hemos comentado, están sucediendo cada vez más rápido, son parte de algo más grande. Son parte, creo, de un cambio de paradigma, son parte de un cambio de estrategia y plan de carrera.
¿no? Ya no es lo mismo, creo que es lo que estamos tocando. Creo que hoy el tema de la progresión laboral se da distinto. Creo que se requieren habilidades distintas. Creo que inteligencia artificial juega fuerte dentro de eso. Y también creo que quizás esto también está afectando, como habíamos entendido tradicionalmente, el tema del liderazgo y las estructuras. Creo que ya tampoco es tanto una estructura de comando and control, creo que empiezan a ser más horizontales, creo que empieza a ser el tema, y Paco, podemos hablar de esto, más transversal en cuanto a los conocimientos, ¿no? Ya tampoco tan, si bien va a seguir viendo especializaciones, creo que también se va a volver un tema donde seamos más horizontales, ¿no? A cruz de la carrera. Entonces, sí, totalmente, quizás empecemos por ahí. Va, perfecto. Oye, hay una pregunta y creo que podemos empezar por aquí. Yo de vez en cuando me dedico a entrevistar muchas personas para posiciones que cubrimos para nuestros clientes, cada vez más. Y ojo, o sea, hago el disclaimer, no me gusta hacerlo, pero me sale bien. En esas tareas me encuentro ya con muchos CVs en donde distinto a lo que era antes, una persona tenía que tener una trayectoria dentro de un trabajo, dentro de una empresa. Y no tener esa trayectoria podía ser mal visto porque podía connotar temas de inestabilidad laboral, no haberse, poca adaptabilidad, poca resiliencia, no saber lidiar con las ambigüedades. O sea, leíamos mucho esos temas de los cambios laborales. Si era dentro de una empresa, pues era progresión laboral, pero si habían cambios entre empresas, quizás no era tan bien visto. Hoy en día es una realidad. Es una realidad que la gente cambia de empresas frecuentemente o, digamos, menos de 24 meses. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal, Paco Farías? Porque nos dejamos de ver hace 10 años, cuando los tres trabajamos en General Electric, y tú has tenido una progresión laboral muy interesante. Cuéntanos cómo ha sido. Fíjate que acabas de dar en el clavo muchas cosas. Voy a utilizar un término que, otra vez, disculpen mi pochez, pero alguien en algún momento me dijo que en la manera tradicional de ver la progresión de carrera era un career ladder, ¿no? Era una escalera. Ahora le llaman un career lattice, que es así, ¿no? Que es como un, ¿cómo se dice lattice? ¿Quién sabe? Pero es así como más, menos tradicional, ¿no? O sea, en vez de así o incluso así, ahora es así, ¿no? O así incluso. Y creo que eso es lo que yo hice. O sea, estuve 16 años en una empresa increíble, ¿no? Lo hemos platicado mucho, me desarrollaron mucho de liderazgo, etcétera, etcétera. Aunque fíjate qué interesante, el haber seguido 16 años ahí, cuando yo hablaba de repente con algunas personas externas, me decían que pensaban que ya me había brainwashado demasiado, que ya me había tomado el Kool-Aid demasiado y que ya no, iba a ser muy difícil que yo pudiera salirme de eso, ¿no? Entonces te digo que así que es extremadamente subjetivo al fin y al cabo al hiring manager. Y ahorita hablamos de eso. Pero después de haber estado ahí, tuve la oportunidad de irme a Amazon. Amazon, mucha gente lo conoce como cliente, obviamente, pero no necesariamente todo el mundo conoce sus prácticas, que son muy interesantes. Y me cambió radicalmente mi esquema de pensamiento, porque en General Electric mucho era vender. Yo soy muy buen vendedor y muy buen presentador por General Electric, o sea, eso o sea, todos éramos buenos presentadores, teníamos presentation skills por todos lados, te enseñaban cómo hablar, ya con el box, ¿no? Cómo hablar, o sea, todo eso. Entonces yo vender, el PowerPoint era buenísimo, ¿no? Llego en mi primera junta de liderazgo en Amazon, la primera, a la semana que yo estaba ahí, de repente me dan no sé, eran 150 páginas, no sé cuántas, y las teníamos que leer sentados todos en un cuarto, ¿no? Era una junta de liderazgo senior, y teníamos que leer todos el documento por 45 minutos callados, y ya luego se tenía una conversación. Entonces, eso era mucho de pensamiento crítico, análisis, y luego hablabas. Porque una de las cosas que te enseñaban en G era think on the spot, ¿no? O sea, habla ya, como pueda, pero salgo. Y aquí no, aquí tenías que demostrarlo con datos duros, etcétera. Entonces eso me rompió todo mi esquema mental, la verdad. O sea, me costó un rato el poder reconstruir esos nuevos skills.
pero empecé a pensar diferente. Entonces, el tema de pensamiento divergente fue muy, muy interesante, ¿no? Y empecé yo a entender en las empresas de tech cómo funcionaba el reclutamiento. Y esto conecta con lo que tú dices de romper los paradigmas. Entonces, al principio, y eso empezó un poquito cuando yo estaba en General Electric, en G Digital, mi último trabajo, porque yo tuve que reclutar gente de Silicon Valley para General Electric, imagínate. O sea, era como, ¿no? Habla chino, pero ponte a en inglés, ¿no? O sea, era totalmente distinta a la cultura. Y una parte de esa cultura, muchas cosas que en las empresas tradicionales no son aceptadas, o no eran, y algunas todavía siguen sin aceptarlas. Por ejemplo, tú tenías candidatos que les hacías una oferta y ellos, era esperado que tuvieran 3 a 4 ofertas de otras empresas. Era esperado. En empresas más tradicionales, no, es que me está traicionando, no es lo suficientemente comprometido, ¿no? Entonces eso sigue, ¿what? Y luego el contraofertar continuamente con los candidatos también no era visto correctamente en las empresas tradicionales, porque otra vez pensaban que la persona era un mercenario, una mercenaria y querían. Y en estas empresas, de hecho, interesantemente, varios hiring managers, si no te negociaba el candidato, de hecho lo veían mal, porque decían que no era lo suficientemente ambicioso. Entonces te digo que, ¿no? Así que un universo literalmente paralelo, ¿no? Básicamente un multiverso paralelo ahí, entre muchas otras cosas, incluyendo que la gente, de hecho, sabía que iban a estar de 2 a 4 años en estas empresas, y lo que hacen las empresas de tecnología es te sueltan una zanahoria tecnología, una zanahoria de compensación, que es que los esquemas en donde te van dando, liberando tus acciones, son anuales, y empiezan, el primer año te dan un cachito muy chiquito, el segundo año un cachito más grande, el tercer año un cacho más grande y el cuarto el grandote, ¿no? Entonces eso te retiene, porque continuamente, pues, las acciones es realmente la compensación más grande. Pero normalmente en esas empresas el ciclo de rotación era fascinante, porque normalmente era 100% alineado cuando se finalizaban los esquemas de los stocks, ¿no? Que te daban. Entonces, en Amazon era muy famoso que cada 4 años rotabas, ¿no? Sí. En otras empresas en donde era anual o bianual, rotaban. Y era muy normal. Entonces, otra cosa que me rompió el esquema es que en General Electric, en Procter & Gamble, en muchas estas de las grandotas, reclutabas de adentro, casi no reclutabas de afuera, ¿no? Claro. Tenías tus programas de entry level en donde te hacían el brainwash desde chiquitito, como yo y como varios otros, empezamos de interns y te la creías toda y ahí vas, ¿no? Y casi no reclutabas externos, ¿no? Casi no. Entonces, realmente el reclutamiento que nosotros hacíamos era interesante porque era más como interno, y sí, los externos reclutados eran más juniors, ¿no? Casi no reclutábamos seniors, ¿no? Y aquí al revés. Entonces me aventaron, y en mi primera semana en Amazon tuve que ir a reclutar gente senior de compañías tech, en donde yo sí me sentí un poquito fuera de mi área de confort porque no estaba tan acostumbrado, ¿no? Era, ¿qué les voy a preguntar? Entonces tuve que aprender. Entonces, digamos, esos dos universos coexistiendo ha sido muy interesante ver cómo, y estoy hablando hace 10 o más años, ahorita creo que, como ya lo dijeron ustedes dos, está evolucionando bastante, ¿no? Está empezando a converger, no tanto como uno pensaría ya en las empresas más chicas o más tradicionales. Creo que eso sigue, ¿no? O sea, todavía empresas más chicas y tradicionales continúan con ese, y no creo que estén, o sea, no los estoy categorizando como bien o mal, nada más lo estoy diciendo. Sí sigo viendo, y ustedes me dirán con sus clientes, pero sí sigo viendo todavía empresas que siguen siendo más tradicionales de utilizar estas etiquetas, ¿no? Esta persona está saltando, no me encanta, o por qué tiene gap year, todas estas cosas que se supone que ya no deben de pasar, siguen pasando, ¿no? Nada más, creo que los candidatos lo que tienen que tener es la narrativa adecuada de explicar por qué, ¿no? O sea, en vez de decir, no, pues ya perdí, ya nadie me va a contratar, no, tener una narrativa adecuada. Y ahí entra, y ahí al rato hablamos de eso. Pero bueno, entonces ya hablamos de la primera parte, hablamos de la segunda parte, y el otro punto que creo que es muy interesante, que ya conectando con lo mío, es que pues yo me quería quedar en Amazon
otros 16 años. O sea, pues una empresa grande, dije, no, pues ahí voy. Y luego me buscando otra empresa más chiquita, Snapchat, en donde mi esposa, me acuerdo que nos reímos mucho porque cuando vi el texto de la reclutadora, le dije a mi esposa, oye, creo que me puse el filtro demasiado de age o no sé, porque yo creo que la mayoría de la gente que trabaja ahí tiene 25 años. Y bueno, entonces, sí, hablé con ellos. El CEO, cuando me entrevisté con él, el founder, tenía 29 años, ¿no? Cuando me entrevisté con él fue billonario, creo que a los 23. Entonces, es otra realidad, es otro mundo, es otro universo. Yo creo que cuando entré, yo sí creo que yo era del 90 percentil de los más viejitos, ¿no? Entonces, de yo ser de los más jóvenes continuamente en empresas, de los equipos de liderazgo y todo esto, ahora está del otro lado y me sentía muy raro, ¿no? Así que yo estoy joven, ¿no? Yo me siento joven, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces tuve que aprender muchas cosas, desde cómo retienes a la gente, qué es lo que es importante, cuáles son las cosas realmente importantes, y muy subjetivo todo, pero realmente era un tema de cultura que también tenías tú que empezar a readecuar y reinventarte, ¿no? Y de nuevo, cambiar totalmente mis paradigmas y mis biases, mis prejuicios. Tenía muchos biases, sigo teniéndolos, soy humano, pero, o sea, yo estaba como muy encuadrado en ciertas cosas y tuve que romperlos totalmente. Y ya me fui a un startup en donde ahí sí ya totalmente todo se rompió, porque en un startup dicen que lo que es un día en un startup es como entre una semana o un mes en una empresa tradicional, ¿no? Sí es cierto. Te mueves más rápido, ¿no? O sea, en muchas startups ni se mandan emails, para que tengas una idea. Todo es Slack o todo es Microsoft Teams, o no. Ese es un punto muy interesante, porque en las empresas grandes tienes comunicaciones completas, escribes libros en los emails, ¿no? Te tardas años con eso. No, aquí es rápido, o sea, quiero una junta, te junta rápido. El número de juntas de los startups en general es muy poquita. Incluso en la empresa en la que trabajo hoy, tenemos 2 juntas a la semana, una junta a la semana, cosa que todo el mundo dice, ¿qué? Y no pasa nada. Entonces, o sea, son tantas cosas, pero por eso se mueve más rápido, porque entonces tienes mucho menos. Y pregúntale a la gente si les gustan las juntas. A la gran mayoría de la gente no les gustan las juntas, nada más es yo creo que nuestras ganas de convivir con otros humanos, o quién sabe qué es, ¿no? Nuestro sentido de pertenecer, o no sé. Pero entonces se mueve mucho más rápido. No necesariamente las decisiones son las mejores, pero las tomas rápido, aprendes e iteras, ¿no? Otra palabra que no sé si está bien dicha en español o en inglés. Déjame hacerte una pregunta, Tocayo, antes de que se me vaya, porque ese es un buen punto y es muy interesante tu experiencia. Yo también lo estoy viendo con algunos de nuestros clientes, cada vez son más jóvenes, ¿no? Sobre todo a medida que aumentan las startups, nos encontramos con esto. Y uno, aunque se quiere sentir joven, la realidad es que pues sí pertenecemos a una generación totalmente diferente, ¿no? ¿Cuál dirías que fue el mayor reto para ti en acercarte? Porque cada vez estamos viendo más profesionales de 45, 50 años y que quieren continuar en el mundo laboral, acercándose a oportunidades con startups. Si bien, como decías hace rato, siguen existiendo las empresas tradicionales, creo que también los paths de carrera iban a empezar a ser más limitados, o las compensaciones más limitadas de lo que podría lograr en una startup, con lo cual probablemente vamos a ver, y va a ser normal, que personas de nuestra edad cada vez se acerquen más a las startups. ¿Cuál sería, dirías tú, el reto más grande, cuando menos el que tú te encontraste, y cuál sería tu recomendación ahí para esta transición, ¿no? Qué buena pregunta. Te voy a dar 2 o 3, pero el que me vino más rápido a la mente son los prejuicios. Las cosas que tú ya tienes ancladas, ¿no? Tus mañas, le queramos llamar. En neurociencia está el tema de que creas tus carreteras neurales, ¿no? Entonces, así es como neuronales. Neuronal. En el cual tú tienes que... Si tú llevas 20 años siendo lo mismo, ¿no? El querer el día siguiente hacer las cosas distintas, no puedes, biológicamente no puedes, porque tienes que continuamente generar ese músculo mental, ¿no? Entonces, pero todo eso comienza con un tema de autoconocimiento, self-awareness, en donde tú tienes que ser muy intencional en
en tratar de tener lo más que puedas, no pausar el ruido interno que tú tienes, porque va a haber muchas cosas que vas a juzgar en un startup. La primera, que es automática, y por más que todo el mundo me diga, no es cierto, sí lo van a pensar, que es este chavito, esta chavita no saben lo que están diciendo y se creen mucho. Así de fácil, ¿no? ¿Por qué cree que sabe más que yo tengo 20 años de experiencia? Eso pasa continuamente. Y yo lo viví, y la verdad es que todo viene del ego. La gran mayoría de las cosas vienen del ego. Vienen es que yo trabajé aquí, es que yo hice esto. Pero muchas de las empresas nuevas es más un tema de meritocracia inmediata. Es un tema de, sí, qué bueno, pero tú sabes hacer esto, sí o no. Así de fácil, ¿no? Y mucho viene con tu capacidad de aprendizaje rápido. Entonces, si conectas, quitarte lo más posible o no quitarlas, pero al menos pausa tus biases, tus prejuicios. Número 2, entiende y abre tus ojos a aprender qué juegos se está jugando en ese startup, quiénes son los jugadores, cuál es la cultura, cuáles son los behaviors que se están premiando más y los que menos, ¿no? Todas esas cosas, porque aun cuando uno puede encuadrar a estas empresas de la misma forma, no son iguales. Ciertas cosas generacionales lo son, pero no todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un startup en el que yo estaba, el fundador, mucho más joven que yo, pero venía de Wall Street y tenía muy claramente ciertas maneras ciertos comportamientos que eran muy alfa, ¿no? Muy de Wall Street, bastante distinto a otros founders que venían más de tech, más de la parte Steve Jobs relajada, de esa parte de Steve Jobs, no la otra, ¿no? Más relajado, más creativo, ¿no? Entonces, tienes que hacer preguntas, mucha curiosidad de dónde vienen las cosas y por qué se toman las decisiones y quién las toma y cómo se comporta. Y la tercera tiene que ver con tu habilidad de quitarte el ego y ponerte a trabajar en aprender las cosas nuevas. Entonces, y ahí es donde entra AI, ¿no? Democratiza el acceso a las habilidades, ya no a la información, a las habilidades. Les voy a dar un ejemplo. Excel. Esto lo he estado pensando y pensando. Yo me creía muy pro porque sabía hacer VLOOKUPs en Excel, ¿no? Y sabía hacer pivot tables. Y para un financiero, ay, come on, eso es muy fácil. Para un no financiero era más difícil. Me acuerdo muchísimo que una de mis mentoras, Lupita, en GE, me enseñó a hacer pivot tables cuando yo empecé en mi carrera. Y le sigo, si me está escuchando Lupita, felicidades Lupita, gracias por ayudarme con eso. El top 5% de los HR, porque muchos no saben hacer pivot tables. Bueno, ¿qué crees? Al día de hoy, cualquier persona puede hacer 100 veces mejor un análisis en Excel si tiene suficiente curiosidad. ¿Por qué? Porque al día de hoy ya está Cloud de Anthropic, o también incluso el Copilot de Microsoft, o si lo haces con Sheets de Google, cualquiera de todas esas herramientas ya tienen AI incorporado, entonces tú ya le estás poniendo, oye, créame una tabla en la cual me puedas enseñar los números aquí, aquí, acá, y te lo hace. Entonces, antes tenías que memorizar, era una competencia de memorización contextual. Sí. Acabo de inventar el término, pero me gustó cómo quedó. Y ahora es más curiosidad y aventarte a poder utilizar las herramientas de salud para que te ayuden a poder seguir adelante, ¿no? Entonces, mucho eso. Y la última, siempre digo la última, pero esta sí es la última, es cómo puedes decir menos y hacer más. Porque estamos muy acostumbrados, como les decía, a hablar y decir y justificar, ¿no? Todo. Y particularmente las empresas nuevas y en las culturas nuevas es mucho menos de eso. Y es mucho más de, dime qué estás haciendo. Es difícil, rompe el paradigma. Porque, ¿cómo lo puedo decir para no decir una grosería? Bueno, sí, voy a hacer
chiquita grosería. You could bullshit your way out of anything, ¿no? Entonces, yo podía, te echabas un choro ahí, ¿no? Echabas y con eso te salías del tema. Ahora, con toda la data que está disponible, todas las herramientas, eso ya no funciona tanto, porque te van a ver y te van a decir, pues, o sea, no me ayudas. Y tan sencillo como esto. No sé qué tanto les pasa a ustedes. A mí me pasaba mucho, me enojaba mucho y ahora ya lo entiendo y ahora hasta yo lo hago. Mi jefe, que tiene 20 años más que yo, ¿no? Yo voy con él y le digo, es que no sé hacer esto. Siempre hace lo mismo. Siempre se sienta en su computadora, se pone en YouTube o se pone en Google y le pregunta eso y me dice, me tardé literalmente 1 minuto en aprender esto. ¿Por qué no lo hiciste tú? Mi ego así, no, destruido, yo enojado, pero ya lo aprendí, ¿no? Entonces ya antes de ir con él, si no sé hacer algo, me meto a YouTube, me meto a ChatGPT, me meto a Gemini, me meto a donde sea, checo 3 veces si no sé cómo hacerlo y entonces ya pregunto. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque estamos llegando a un momento fascinante de democratización de habilidades y conocimiento. Lo que pasa es que genera mucho miedo porque es algo nuevo, ¿no? Y no sabemos si se va a romper, no sabemos si lo está haciendo bien, si va a alucinar, lo que sea, ¿no? No, y hay algo bien fuerte que mencionaste muy bien y que totalmente estoy de acuerdo. Le pega mucho al ego, sobre todo a los que crecimos en un mundo donde la carrera y la progresión era en base al ego y al reconocimiento y al nombre. Creo que el mundo de hoy en las startups, más que ser ego, es un tema de impacto. ¿Qué generas? ¿Qué tan inmediato es? ¿Qué resultado tienes? ¿Sabes o no sabes? Y si no lo sabes, consíguelo y apréndelo. Y eso es un cambio bien trascendental y bien importante. Y sí coincido. O sea, creo que un requerimiento, me atrevería a decir, para poder tener éxito en este nuevo mundo y para poder seguir progresando, pues es soltarse y mantenerse con a mí me gusta llamarle aprendizaje como niño, ¿no? En modo niño, donde recibimos todos, estamos abiertos a aprender todo, sin que esté impactando lo que ya traes desde el punto de vista de ese ego, ¿no? Simple y sencillamente el conocimiento y todo es nuevo y todo es natural y todo me interesa y aprendamos y juguemos, porque creo que también es el tema. Aplícalo inmediatamente, ¿no? Hijo, me acabas de dar en mi mero mole ese tema. Creo que vamos a tener que hacer como 3 conversiones de esto, pero el modelo educativo, partamos de ahí, ¿no? En donde tienes que repetir, aprender y memorizarla. Bueno, de ahí venimos nosotros, ¿no? Y las nuevas generaciones no. Bueno, algunas sí, pero la idea es que ya no. Entonces, como bien dices tú, es el ego, es todo esto. Me acuerdo mucho, estaba yo en una junta en uno de los startups en los que trabajaba y le dediqué, no sé, 3 horas a generar un documento para presentarles y para demostrarles cuál era mi plan, ¿no? Y yo acá, y le hice todo un storytelling y no sé qué. Acabo, y siendo bien honesto, yo estaba viendo el body language de los que me estaban viendo y la mayoría los perdí como al, no sé. Minuto y medio. Era de media hora mi presentación y yo creo que a la mayoría los perdí a los 5 minutos, ¿no? Y yo necio seguía porque yo decía, es que ellos no saben, ellos no entienden lo que yo quiero hacer, ¿no? Y luego llega un cuate de los de producto del startup, de product, y me dice, oye, como cuate, creo que puedes bajarle 3 rayitas a tu rollo, ¿no? Entendí lo que querías decir a los 3 minutos. Mi ego, o sea, destruido. Una de mis frases favoritas que me dicen aquí un amigo que se llama Ben, que lo quiero mucho, me dice, your ego is not your amigo, ¿no? 100%. Entonces, tómala, ¿no? Entonces, sí, como dices tú, es ego, ay, ¿no? Y también esto conecta con lo que decían ustedes de la trayectoria profesional. Entonces, otra cosa que le quiero recomendar mucho a la audiencia y cuando damos coaching y todo, es que tenemos ese paradigma de que a fuerzas tienes que crecer al siguiente escalón organizacional porque si no eres un perdedor, una perdedora, ¿no? Así estábamos diseñados. O sea, en General Electric teníamos que llegar al EV, al famosísimo EV, Executive Band, o eras un loser, ¿no? Y la gran mayoría, o no llegamos, o sea, porque era un funnel, ¿no?
y tenías que ser muy político para llegar ahí, y teníamos, me acuerdo, todo un no se acuerdan ustedes del modelo PI que crearon, Performance Image Exposure. Lo tengo tatuado acá. Y el PI, y le tenías, o sea, yo daba clases de brainwash a todo el mundo del PI, y le decía, es que tiene que ser así. Pero lo más chistoso de todo es que a mí me promovieron ahí hasta mi último año en G, ¿no? O sea, me tardé 16 años en llegar ahí. Yo sé que varias de estas personas no, pero muchas otras nunca llegaron. Y entonces yo, o sea, cuando me fui de la empresa, mi esposa, amo a mi esposa, es mi mejor coach, es fascinante ella. Me encanta porque es muy clear thinker, ¿no? Entonces me decía, estás loco, ¿por qué estás pensando siquiera no irte allí? Estás loco, vete, vas a crecer mucho. Y yo, es que no es un puesto EV, es un puesto SPV, es un puesto más abajo. Me dice, sí, pero vas a ganar 3 veces más. ¿Estás loco? Y yo, no, es que, imagínense, yo ya estaba pero tan brainwash, ¿no? Digo, excelente compañía, me fascina, ¿no? Pero tenía ya el brainwash al 100%. Y entonces ahí hice una de las tácticas nuevas que se llama, toma 1 o 2 pasos atrás para que des 10 pasos después. Un movimiento muy estratégico, muy paradójico, pero muy estratégico. Y es lo que hice, ¿no? Entonces ya lo que he hecho en varios de estos es que yo dije, a ver, ¿qué lo quiero hacer? ¿Quiero ser el líder, el número 1 de una empresa? Ok, para ser el número 1 de una empresa, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que llegar a ser el número 1 de una empresa, de alguna forma. En una empresa grande nunca lo voy a hacer. No tengo lo suficiente herramienta política, no tengo el sponsor adecuado, no llegué lo suficientemente rápido. En Amazon yo estaba estaba como a 6 layers de la CHRO, o sea, nunca, ¿no? Entonces, es lo que dicen, quieres ser cola de ratón. Exacto, corazón, quieres un pececito chiquito en una pecera grande o un pezote grande en una pecera chiquita. Pero todo eso, otra vez, ¿con qué tiene que ver? Con el ego. No, es que yo trabajo en una multinacional, no, yo tengo y otra cosa fascinante, muchas de las personas que también le rompía mucho el esquema es no tener oficina, ¿no? Sí. Es que yo tengo mi oficina, yo tengo mi coche, yo tengo yo tengo mi otra cosa, y bueno, pues queridas y queridos boomers, y queridas y queridos los que quieran, o no boomers, pero como el quieran llamar, pero que quieren entrar a otro mundo, tienen que quitarse todos esos monumentos del ego y tienen que entender que es un nuevo mundo. Entonces, incluso me acuerdo cuando llegué a un par de los startups, llegaba pues yo con camisita, ¿no? Y todo el mundo se me quedaba viendo así como de, ¿qué te pasa? Y luego ya me volví el más fachoso del mundo. Mi esposa me decía, oye, vamos a jugar ¿eres homeless o tech bro, no? que se lo puedes jugar en San Francisco mucho, pero ¿eres homeless o tech bro? Pues sí, porque realmente le dicen el tech tuxedo, que te pones tu camiseta V-neck negra, ¿no? Y ya es lo que pones. Pero ya quitando el chiste, es simplemente entender cuál es la norma de donde estás operando, ¿no? Claro. A dónde quieres jugar, qué juego estás jugando. Porque realmente los startups, no son los startups, muchas empresas lo que van a querer contratar, y siempre lo ha sido, es alguien que traiga suficiente talento y experiencia para poder ayudarlos a hacer algo. Entonces tú tienes que encontrar cómo balanceas tus habilidades, tu talento y tu experiencia y tus herramientas para poder lograrlo, ¿no? Yo creo que tocas puntos bien importantes, Paco, y que es bien cierto, porque justo va a ser muy difícil que tú tengas éxito en un mundo corporativo tradicional si traes todo el tech approach, ¿no? Y lo contrario también es cierto, va a ser muy difícil que sobrevivas en una startup si te aferras al corporate. O sea, creo que tienes que aprender y mimetizar en lo suficiente en cualquiera de los dos entornos en lo que estés. Creo que el ego hoy en día en cualquiera de los dos entornos se va a complicar. Me encanta que tocas otro punto que también es cierto, que aquí hemos sido vocales en eso. Crecer en ese mundo corporativo está padrísimo. Ahora es cierto que llegar a esos niveles altos también implica tener instintos de sangre y de supervivencia política que tienen sus complicaciones y que también no son para todos y está bien. O sea, al final del día, ¿no? Y creo que también llega un momento que a lo mejor esto va llegando más con la edad, como que creo que muchos al principio de nuestra carrera el crecimiento sí era el demostrar
la parte económica sin duda. Creo que a medida que hemos ido creciendo, madurando, pues se va convirtiendo más en un tema de impacto. Y también es bien interesante ver que el impacto que puedes generar en negocios que quizás son más pequeños o en startups o en entornos que están desenvolviendo y donde la experiencia puede impactar todavía de una manera más visible quizás, más profunda que en un monstruo corporativo con toda la burocracia que implica, ¿no? Y eso creo que también es interesante considerarlo. La última creo que agregaría es, por eso creo que también es bien importante para aquellos que están buscando oportunidades laborales, que se alinee lo que ellos traen en su cultura, en su forma, con el tipo de empresa al que van a ir. Y como tú mencionabas hace rato, que la narrativa también esté alineada alrededor de eso, ¿no? Porque si esas no cruzan, va a ser un infierno si te dan el trabajo, ¿no? Híjole, estamos conectando muchos puntos. Y si regresamos al tema que decía Ana cuando están haciendo la introducción de los temas, ¿no? Esto conecta creo que muy bien con el tema de supervivencia cada vez que están cerrando operaciones en algún lado, los cuartos y todo esto. Y quiero presentar un tema que es el de Parkinson's Law, ¿no? La ley de Parkinson. Alguien me la presentó hace muchos años y cada vez la estudio más, cada vez me gusta más. Empezó como un tratado en el Economista en 1950, por ahí, en donde un tipo que era bastante, quería establecer algo cínico y una crítica a la burocracia del gobierno de UK, ¿no? De Reino Unido. Entonces, básicamente en su tratado lo que él dice es que mientras más, es como Murphy's Law, pero ¿no? Mientras más tiempo le das a una persona o a un grupo de personas para realizar un trabajo, más van a llenar su espacio para poder realizar ese trabajo. Entonces, ¿por qué creo que es tan profundo esto cuando nosotros queremos pensar cómo ser más productivos, cómo ser más vendibles en el mercado, cómo sobrevivir los recortes y todo esto, ¿no? Piénsenlo por un segundo. Cuando tú hablas con cualquier persona y le preguntas en el día a día, tomándote el cafecito, lo que sea, hola, oye, ¿cómo va el trabajo? Todo el mundo te va a responder lo mismo. Híjole, mucha chamba, ¿no? Todo el mundo. Es automático. Porque también instinto humano es supervivencia. Entonces, tu instinto de supervivencia, una de las partes que vas a hacer es vas a querer justificar tu puesto automático. Para justificar tu puesto, vas a crear actividades continuas para que se demuestre que estás haciendo algo. Para generar eso, estás creando juntas, estás mandando correos, estás haciendo cosas. Entonces, yo sé que esto es algo muy fuerte que estoy diciendo, porque esto sí rompe y es un mega terremoto para mucha gente, porque AI en particular va a destruir eso. Ya lo empezó a hacer. Entonces, ¿por qué les digo esto? Tengo que ser cuidadoso porque no quiero romper ninguna confidencialidad, pero digamos que en una de las empresas en las que trabajé, así dejémoslo. Un día nos sentamos en una junta de liderazgo y uno de los financieros dijo, y voy a exagerar a propósito dijo, bueno, pues tenemos un problema, contratamos más de, otra vez voy a cambiar los números, pero contratamos más de 5,000 personas más de las que tuvimos que haber contratado contra el plan. Y eran más de 5,000, eran más de 5,000, para que tengas una idea que, yo viniendo de una empresa industrial en donde tenías que pelearte por un headcount, ¿no? Y yo me puse muy curioso de decir, ¿cómo pasa esto? No puede ser. Bueno, me puse a ver cuál era el proceso de petición de headcount, ¿no? De cabezas. Y el proceso de petición de headcount de muchas de las empresas de tecnología y en otras es que creas una narrativa de negocio, escribes un documento, un PowerPoint, te presentas una tesis, una hipótesis al equipo de liderazgo y a finanzas, en donde dices, basado en lo que yo veo, creo que voy a necesitar tanta gente para poder cumplir con esta potencial target de crecimiento en X, ¿no?
que puede ser ventas, que puede ser en market share, que puede ser en lo que tú quieras. Pero todo es hipótesis, ¿no? Y la mayoría de veces es 100% así. Ahora, multiplica eso en empresas más grandes. Pues todo el mundo está inventando cosas. Entonces yo me volví bastante, la gente no me quería mucho porque yo les hacía una pregunta nada más, ¿no? Le decía, ok, está bien, nada más una pregunta. Dime persona por persona qué van a hacer, cabeza por cabeza. Nada más esa pregunta. Es un poquito lo que decía Elon Musk, que lo odia mucha gente, pero cuando se metió a Doge en el gobierno de Estados Unidos y lo que hacen sus empresas, una de las cosas que hace rápido es pregunta, mándame un email con lo que hiciste la semana pasada. Nada más, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, ¿eh? Y por cierto, quiero que se le quede a la audiencia. Quiero que ustedes sean su propio Elon Musk interno y se pregunten a sí mismos qué hice la semana pasada en mi chamba, para que ustedes entiendan si están añadiendo valor, están haciendo puro Parkinson's Law para justificación automática. Entonces, después de eso, me odiaban porque a veces ya ni querían pedir el headcount porque sabían que yo no se los iba a aprobar, ¿no? Y me convertí pero era porque yo quería proteger la integridad del proceso y evitar todas estas tonterías que pasan de sobrecontratas, tienes gente que no sabe lo que están haciendo. O sea, había gente que entraba, llevaba 3 meses trabajando y no sabía ni siquiera qué es lo que estaba haciendo. ¿No? Qué desperdicio. Pero bueno, ¿por qué trato de conectar ya todos los puntos aquí? Punto 1. Muchas empresas ahorita están, como dices tú, Ana, ya hay mucho más un concepto de reciclar trabajo, ¿no? Estaba en una cena con unos amigos hace un par de semanas y yo les platicaba del top grading de General Electric, ¿no? Que es básicamente el 20-70-10, ¿no? Que en su momento fue, que es que cada año tenías, cuando empezó, el 10% de la fuerza laboral se iba, ¿no? Eventualmente se fue modificando, pero muchas empresas lo copiaron. No solo es de General Electric, creo que vino de McKinsey, quién sabe quién, pero uno de estos consultores que ganó dineral por generar eso y lo han estado replicando de manera distinta en las empresas. Entonces tenías este instinto de supervivencia porque no sabes si te iban a correr cada año, ¿no? Pero eso era 10%, ¿no? Y era una vez al año, como decías tú. Entonces como que era más. Y cuando todo el mundo sabía que venía una reestructura, de cualquier forma, con una empresa más grande, como que también había un porcentaje más avanzado de que pudieras sobrevivir si te movías de localidad o transferencia lateral, otras cosas. Ahora es muy distinto. Ahora ya casi no hay es muy difícil poder predecir si realmente la vas a armar o no. Entonces, una persona muy cercana a mí trabaja en una empresa de tecnología y me dice que cada cuarto está en el área de ventas y cada cuarto no sabe si lo van a correr. Cada cuarto. Entonces, imagínense, o sea, está difícil porque te genera pues un sentimiento continuo de no sé si la voy a armar aquí. Entonces, pues obviamente, si tienes todo eso en general, no en particular, en general, pues el empleado promedio pues va a estar buscando trabajo todo el tiempo. Claro. Sí, y hay algo más, Paco, que yo he visto que sucede y quizás es una continuación de la historia que estabas contando acerca de esos 5,000 empleados adicionales. Creo que va por el mismo tipo de empresa para no hacer el disclosure, pero son empresas que ya no hacen un proceso de meritocracia per se. ¿Por qué? Porque el desempeño pues sí lo miden, pero tienen listo el nombre o la posición para eliminarla en el momento que se las piden. Entonces, digamos que los ciclos de aprendizaje de las personas no se terminan cerrando porque los líderes que se les solicita despedir, no sé, el 10, el 15% de tu fuerza laboral, dicen, estos no lo están haciendo muy bien, los guardo para el momento que me pidan esas cabezas. Y no se hace como que la devolución o el feedback del desempeño de la persona, porque pues más vale salen por reestructura. Que eso también creo que está pasando cada vez más. Y está bien, la gente sale por reestructura, pero realmente no hay un proceso de retroalimentación y de aprendizaje de lo que
no estuvo bien. Me encanta lo que estás diciendo y aquí entra otra de mis cosas controversiales, discúlpenme, pero lo voy a decir, ¿no? Somos muy románticas y muy románticos. Y parte de ese romanticismo, yo lo he sido y lo sigo siendo y al menos ya lo tengo más visto y trato de serlo menos, es que es una combinación entre romanticismo y ayúdenme a traducir a español entitlement. Aquí la usamos igual. Merecimiento. Yo creo que merecimiento. Merecimiento. Entonces, si sumas romanticismo y merecimiento, es la peor fórmula y desgraciadamente todos la tenemos. Entonces, hay dos cosas que creo que es muy importante para la audiencia. Lo tienen que saber y es importante ya rip off the band-aid, ¿no? O sea, vamos a quitarles la curita de una vez porque esto creo que les va a ayudar. Primer punto, y lo acabas de decir tú muy bien, Ana, en las decisiones de negocio no son románticas. No. La gente de recursos humanos, la gente de finanzas, la gente de operaciones, la gente de liderazgo, aun cuando tienen un nivel de empatía importante, por diseño tienen que deshumanizar. Por diseño. Y esto lo que significa es, porque imagínate si no van a estar sufriendo de manera continua y se van a morir de un ataque ahí de quién sabe qué, tienen que deshumanizar. ¿Y esto qué significa? Codifican a la persona como un número. El empleado es un número. Número más, número menos. Entonces, la parte romántica de el empleado, vamos a retenerlos, etcétera, sí. O sea, no significa, por cierto, no quiero que sepan que ya estamos en el mundo de Mad Max o de Hunger Games y que ya nunca va a haber ninguna empresa en la que funciona, ¿no? No, sí, pero hay que ser cuidadosos y cuidadosas un poquito en ese punto de romanticismo, ¿no? Sí. Y se nos olvida también otra cosa. Los humanos somos muy particulares. Nos encanta asumir que somos el centro del universo, claro, que todo el mundo gravita alrededor de nosotros, y se nos olvida que cuando le pasa al otro, pues no nos duele tanto, ¿no? Más bien cuando me pasa a mí. Entonces, hay que ser cuidadosos con eso, porque si empezamos a entender que es un juego que se está jugando, que es el juego de los negocios, sí nos lo vamos a tomar personal, sí le va a pegar a mi ego, pero te va a pegar un poquito menos, ¿no? Entonces, ahí tienes que entender que muchas de esas decisiones, yo sé que hay una frase que es muy controversial donde dicen, it's not personal, it's business. No es personal, es negocio, pero es así. Me cuesta mucho trabajo esa frase, porque la veo de los dos lados. Y es muy difícil de los dos lados. Pero sí, ¿no? O sea, si tiene que sobrevivir un negocio contra sobrevivir un empleado, sobrevivir en términos de pagarle o no pagarle, pues a veces vas a tener que tomar la decisión más importante. Entonces, partamos de ahí, romanticismo y entitlement, ¿no? O merecimiento. Por el otro lado, cuando una persona quiere navegar todo esto y ya tiene esos esquemas mentales, entonces puede tomar un paso atrás y puede ser más estratégica o más estratégico en cómo está vendiéndose y sus skills y qué cosas está haciendo para la compañía que añadan valor más. Todo es añadir valor. Entonces, es muy fácil decir, híjole, es que no sé si me va a tocar. Bueno, pues, ¿en qué estás añadiendo valor? Ponte en los zapatos de tu jefa o tu jefe. ¿En qué estás añadiendo valor para que el liderazgo piense que vale la pena que se queden contigo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué estrategia estás haciendo? Me encanta esto que dices porque es bien cierto. O sea, creo que el tema también es justo eso. Date cuenta de cómo está funcionando el mundo al día de hoy, bajo qué reglas, y aprende a jugarlas y a crear la estrategia que para ti funcione. Porque también en ese aspecto romántico también es cierto, ¿no? Y lo vemos, lo vamos a ver todavía mucho. Es que yo hago muy bien mi trabajo. Pues sí, nunca te contratamos para que lo hicieras mal. O sea, ¿no? partamos de ahí. Entonces, oye, pero es que yo siempre le hago, siempre le echo ganas. Pues sí, pues para eso te contratamos y para eso te pagamos un salario. Y hasta ahí es una relación, ¿no? Entonces, el tema creo que viene precisamente como decíamos, si tú sigues operando con un esquema viejo en un mundo nuevo, va a haber muchas cosas que revienten. Si tú entiendes cómo juega ese mundo nuevo, generas estrategias acorde y haces que funcionen para ti, tomas tu diseño y tus decisiones dentro de ese marco, va a funcionar mejor. Sigue siendo tenso, sigue siendo el ambiente, sí, pero estás mejor equipado para jugarlo, ¿no? Creo que también un gran problema que vemos mucho y que lo vemos con clientes es
De repente, por alguna razón, cuando llegas a los 40, 45, dejamos de actualizarnos y dejamos de pensar y dejamos de analizar cómo está el entorno, como si ya fuera fija la estrategia de negocio o la política laboral en la que crecimos. Y no es así, esto está cambiando hoy más que nunca, cada 3, cada 6 meses, ¿no? Antes a lo mejor cada 4, cada 5 años. Hoy creo que esto es súper dinámico y tienes que estar haciendo esta actualización tú también de tus habilidades, tus conocimientos y tu estrategia, pues a la par, ¿no? Fíjate que acaba de decir varias cosas súper interesantes. El primer punto es el dejarte que tu curiosidad vaya en declive. Y lo dijeron ustedes hace rato también con el tema de tu curiosidad innata como niño. Es fascinante. Recuerden cómo éramos de niños. Todo era nuevo. Todo era así. Entonces yo, la verdad, lo admito, yo soy un niñote. Siempre lo he sido. Ana, tú me conoces. Siempre he sido un niñote. Y lo voy a seguir siendo. I don't care. Pero ahora sí ya, I don't care. Me costó mucho trabajo aceptarme y entender que así soy. Pero ¿por qué quiero ser un niñote todavía? Es porque quiero ser curioso. Soy infinitamente curioso. Para mi detrimento a veces, pero demasiado. La ardillita por todos lados. Pero eso es lo que yo le quiero decir a todas y todos. Sean más curiosas, sean más curiosos. Abran su entendimiento. Recuerden cuando eran niños. Porque como bien dices tú, y puede ser a los 30, 40, 50, porque también hay otra cosa interesante, ¿eh? Mi esposa tiene un término que le dice el bebé viejito o el viejito bebé, ¿no? Entonces, o los boomers que viven en un cuerpo de millennial o el millennial que vive en el cuerpo de boomer. También pasa, ¿no? Entonces, hay gente que creció demasiado rápido o alma vieja, como le quieran llamar, o viceversa. Entonces, todas y todos tenemos esta capacidad, este regalo de poder reinventarnos en automático. Además, tienes que abrir tu conocimiento, ¿no? Tienes que abrir tu entendimiento. AI, como ya lo platicamos, es la herramienta que te puede hacer esto. Sí causa mucho miedo, sí hay mucho ruido, sí hay muchas cosas que no entendemos. Lo que yo le digo a todo el mundo es muy sencillo. A ver, antes de... dos anécdotas muy rápidas. Mi anécdota número 1 favorita de todo esto es mi papá. Mi papá, en paz descanse, cuando estábamos en el 2000, cuando él trabajaba en un banco muy grande, literalmente el año 2000 o 1999, cuando Internet apenas Netscape, ¿no? El Geocities, estaba empezando el modem de 14400. Mi jefe, mi papá me dice, hijo, me voy a encerrar contigo todo un fin de semana porque quiero que me enseñes, salud, a mandar un email. Y yo, te lo juro que lo pensé, dije, papá, ¿neta? Me dijo, no, hijo, es supervivencia laboral. Yo no sé mandar un email, no sé qué es eso. Y estoy viendo que si no hago esto, me van a correr muy rápido. Qué visionario fue mi papá, ¿eh? O sea, entonces, no sé si te acuerdas, Ana, hoy van los dos. Jack Welch en algún momento dijo que él tuvo un reverse mentoring con chavitos que le enseñaron a digitization, ¿se acuerdan? Sí, en esa época, el digitization. Mi papá hizo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo le aprendí a eso? Porque es lo que yo les digo, a ver, el low hanging fruit para todos los que son papás, tíos, o sea, todo el mundo tiene chavitos alrededor, independientemente tengan hijos, no tengan hijos, no importa, sí. Todos tienen a alguien que esté más joven que ustedes. O de sus amigos o amigas, tienen ese a la influencer, o sea, todos tienen a alguien. Sean curiosos y curiosos, añádanle valor, invítenlas o invítenlos a tomar un café y pregúntenles, oye, rompan su ego y díganle, perdóname, estoy bien piedra, necesito que me ayudes a más o menos entenderle tantito más a esto de la AI, ¿no? Segundo ejemplo, mi mamá durante muchos años no quiso agarrar el celular, no quiso agarrar el WhatsApp, nada, y un día me dijo, a ver, hijo, ya, tengo que aprender este mugre WhatsApp, no sé qué es esto. Nos sentamos y ahora ya me manda WhatsApps, me manda 25,000 WhatsApp diarios, ¿no? Pero todo lo podemos. Entonces, esa es la nueva cosa que tenemos que hacer todos. La herramienta que es increíble son los famosos Large Language Models, los LLMs, que básicamente es el ChatGPT, Gemini, Grok, Cloud, el que quieran, ¿no? Así que usen el que sea. Varios son gratis. Cuando son gratis, no necesariamente te dan todos los que necesitas, pero no importa, empieza con la versión gratis.
Y empieza con lo más sencillo de todo, que es preguntarle. Es más, varios de ustedes, y ustedes ya lo hacen, con Alexa, con Siri, con quien sea, ya lo hacen. Mucho más primitivo, pero ya lo hacen. Bueno, llévalo un cachito más y pregúntale una cosa que no te sientes muy cómodo o muy cómodo. Oye, platícame más platícame más de cómo funcionas tú, ¿no? O, oye, enséñame, dime cuáles son los 5 habilidades que más debería de estar enfocada o enfocado en obtener en esta nueva etapa. Hazle preguntas literalmente como niño y te va a responder muy bien, ¿no? También pregúntale, ¿qué limitaciones tienes? Lo más importante de todo, que si me preguntas un consejo para AI, es tengan mucho cuidado porque alucina. ¿Qué significa la alucinación? Alucinación es que te va a hablar con un alto nivel de convicción y literalmente te va a mentir. Te va a decir, va a inventar cosas. Y hay una razón, Parkinson's Law. Creamos a los AIs a nuestra imagen y semejanza. Literalmente, entonces siguen las mismas cosas psicológicas, lo mismo, y quieren justificar su existencia y quieren justificar máxima utilidad para el humano que le está preguntando algo. Entonces tengan mucho cuidado en creerse al 100%. A mí me lo dijo AI, no. O sea, te lo dijo, qué bueno, pero es nada más el principio de algo. Pero mira, yo lo utilicé ayer, por ejemplo, una anécdota. Estábamos viendo fracciones con mi hija y dije yo, tiene que haber una forma más fácil de hacer esto. Y le pasé una foto de la tarea de mi hija y le dije, dime la forma más fácil de hacerlo. Y me dio 2 opciones. Dije yo, qué interesante, yo no había pensado en esto y es una forma, de hecho, más sencilla, no de darle solución a la tarea, de explicárselo. Y dije yo, aquí va. Ahora, sí te tira, alucina, ¿no? Porque también te da la forma más compleja de hacerlo. Y no. Pero a tu punto, yo creo que nos abre distintas conexiones neuronales a hacer buen uso de la inteligencia artificial. Pero sí, hay que perderle el miedo y hay que dimensionarla. Diciendo que no va a existir, no vamos a dejar de sentir el miedo. No, y lo acabas de decir, o sea, también hay que ser muy cuidadosos con las noticias, ¿no? Y otra vez, podemos armar 10 conversiones de eso. Las noticias son entretenimiento, entonces te van a tratar de generar algo que te genere morbo para poder hacerlo, que no necesariamente está al 100% real, etc. Entonces hay que tratar de filtrar todo esto con muchas cosas, quitemos política, quitemos todo esto, pero particularmente con AI, ¿no? O sea, por ejemplo, hace literalmente menos de una semana generaron una nueva red social para AIs, ¿no? Molt something, Moltbot, whatever, en donde se le ocurrió brillantemente a un tipo, juju, déjame ponerle a AI agents o a robotitos AIs que se puedan hablar unos con otros, ¿no? Entonces, si tú nada más lees algunas de las noticias, básicamente nos hicieron la película Terminator o Matrix, pero básicamente ya morimos, ya mañana cae la bomba nuclear y ya los humanos ya vamos a hacer carne de cañón para los robots, ¿no? Literalmente. Si te metes y ejerces más pensamiento crítico, ponte a pensar, lo único que está pasando es humanos están manipulando a los robots para que hagan ciertas cosas, para que generen más hype y para que entonces, o sea, al día de hoy, nada que ver con eso. Pero no significa que sí hay ciertos AIs que ya están empezando a generar ciertas cosas que están cercanas a inteligencia, ¿no? Superinteligencia. Pero no, o sea, al día de hoy, es que ya AI se va a comer todos los trabajos al día de mañana. No, todavía no, ¿no? Aquí la recomendación es sigue pagando tus créditos todavía. Sigue pagando créditos. No, pero sí, creo que acabas de dar un punto también muy, muy interesante, Ana, con tu hija. ¿Qué edad tiene tu hija? Tiene 9. Ok. Ponte a pensar el mundo laboral para ellos. No. Va a haber robots, va a haber una cosa, va a estar fascinante. Pero de todas formas, ¿no? Yo lo que le digo a todo el mundo, y lo platicaba un poco con ustedes
en algunas ocasiones, es que ahora creo que vamos a poder llegar a una siguiente era, y lo platicabas también tú al principio, Tocayo, una nueva era de multifuncionalidad. Entonces, lo que decimos es, mi identidad estaba asociada con ser el HR guy, ¿no? Esa era mi identidad. O tú eres el finance guy, o tú eres la leadership and development, talent, recurring, ¿no? Ok, sí, eso es una cosa que yo hago. Pero con esto de AI, etcétera, puedes volverte mucho más multifuncional. Tus habilidades generalistas pueden ayudarte a poder ver las cosas de una manera mucho más abierta, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante cómo todos podemos salirnos de nuestras áreas de confort. En la empresa en la que estoy, mi jefe de la nada me dijo, a ver, manéjame mi estrategia completa de mercadotecnia y de ventas y empiezas mañana. Y yo decía, bueno, yo he sido HR para ventas y mercadotecnia, yo sé lo que estoy diciendo. No. Entonces, pues literalmente, al principio, mi ego me dijo, ya sé lo que estoy haciendo. Me encontré con 5 paredes y lo dije, a ver, quítate el ego, toma 3 pasos atrás, escúchate a ti mismo en tu coaching, porque es muy fácil decirle a los demás, pero no hacerlo, y empieza a preguntarle a AI y a otras personas que lo han hecho. Entonces, hice las 2, by the way. Otra cosa muy importante, no olviden que el preguntarle a otro humano algo también es muy útil, ¿no? Claro. No nada más AI es tu único amigo, ¿no? También pregunté a otros humanos. ¿Y qué creen? Pues fui curioso y poco a poco empecé a desarrollar esa habilidad y ya tengo un conocimiento bastante decente, pero creé esa nueva paz neuronal, ¿no? Ya, así es. Pues, Paco Farías, te agradecemos enormemente este tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias por compartir tu conocimiento, tus historias. Como siempre, un placer esta reconexión. Esperemos que se siga dando más y más. Yo creo que tenemos que repetir porque tenemos material para bastante. Así es. Me encantaría, me encanta. También, como ya les había dicho, hay que añadir valor. Entonces, si la comunidad empieza a dar retroalimentación, me encantaría de qué quieren escuchar más. Ya eso lo enfocamos, ¿no? Customer Obsession. Vamos a obsesionarnos el cliente y la comunidad. Lo que nos digan más, lo hacemos, ¿no? Muy divertido, me encanta esto. Vamos a seguir ayudando a nuestras audiencias, amigas y amigos, para que puedan seguir creciendo juntas y juntos y sigamos creciendo y divirtiéndonos. Excelente. Mil gracias, Tocayo. Como siempre, muchas gracias, Paco. Igualmente, gracias a ustedes. Aprendí mucho. Te mando un abrazo.